Buenos días, gracias por estar conmigo en el Poder de la Palabra. Hoy es sábado 23 de julio del 2011. Como siempre, una temperatura bastante calurosa, pero así es nuestro país. Gracias a Policía de Seguridad Privada en la calle central número 1 de Arroyo Hondo, gracias a ARS Salud Segura. Hoy tenemos un invitado especial, muy especial, con quien trataremos temas de interés nacional e internacional, pero será después de la pausa. Tengo conmigo hoy al ingeniero Ramón Pérez Martínez. Es administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad, es diputado del Congreso por el Partido Reformista Social Cristiano y un connotado líder nacional. Ingeniero, me honra usted con su presencia. Buenos días por estar en el Poder de la Palabra. Buenos días, Hernández. Buenos días, amigos televidentes. Gracias por la generosidad de dejarme compartir con los que te acompañan en estos programas tan interesantes. Muchas gracias y a tus órdenes. Gracias, ingeniero. Hay periodistas y comunicadores que se han doblado tanto que ya no podrán levantarse. Ingeniero, ¿qué tan cerca estamos de buscar una solución a los graves problemas que generan los apagones en la República Dominicana? Por su experiencia como es administrador, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de esas soluciones? Bueno, yo tengo que reconocer que hemos avanzado sustancialmente. No es cierto que la situación es tan desgraciada como hubo de serlo cuando me tocó encabezar el sistema eléctrico nacional. Hemos logrado avances considerables en la capacidad de generación. Hemos logrado también mejorar la transmisión y distribución, aunque todo con sus limitaciones. Y yo estimo que además de los problemas de contrataciones inapropiadas que el Estado hizo dentro de un ambiente de mucha presión política, de mucha desesperación. Además de esos problemas que son graves, contrataciones impropias, inadecuadas, probablemente nosotros seguimos teniendo una carga muy grande de fraude en el uso de la electricidad, que es como una especie de espada de Damocles, porque seguimos teniendo un porcentaje tan asombrosamente alto de consumidores de energía eléctrica que no la pagan, que en estos tiempos de combustibles caros, en estos tiempos de crisis económica, han terminado por erigirse en una especie de espada de Damocles contra la economía del Estado, contra la economía nacional. Y yo pienso que todo el mundo está obligado a tratar esto con mucha seriedad. Por eso ni remotamente me permito tratar de sacar ventaja política y asumir la tribuna irresponsable de comenzar a señalar que los apagones son desesperantes, que el gobierno es ineficiente, que la administración tal o cual es corrupta. Yo pienso que este es un problema nacional severo que se lleva de encuentro. Eso lo hubo de advertir, déjenme decirles. Hace 15 años, cuando estaba ahí,
tal vez nadie se imaginaba lo que estaba diciendo, advertí que de no resolver ese problema a tiempo, se iba a convertir en el principal constreñimiento de la economía dominicana. Y hace rato que lo es. Hace rato que lo es. Yo fui resistente, la administración que encabecé fue resistente a la suscripción de esos esos negocios que después accedimos, de contratación de energía en condiciones muy desfavorables para la nación, pero las sucesivas presiones políticas que se derivan del trauma de los apagones llevaron a otras administraciones a incurrir en negociaciones muy inconvenientes, y hasta es posible que haya habido manejo indecoroso en la contratación de algunas fuentes, ¿no? Entonces, desde que era administrador de CDE, yo propuse, y lo hice en un programa, probablemente en este mismo canal, en el que participamos Temístocles Montaz, que era en ese momento el experto del PLD. Era, ya no lo es. Bueno, sí, probablemente lo sea, pero estoy tratando de focalizarme en aquel momento. Participamos Temístocles Montaz, Ramón Alburquerque y yo, los tres juntos, siendo yo administrador de CDE. Y casi de rodillas le pedí que llegáramos a un acuerdo entre los tres partidos que en ese momento nos repartíamos el 95% del electorado y el 100% de la representación congresional. Pero hoy siguen repartiéndoselo, pero entre dos. Bueno, ese es otro tema que lo vamos a ver ahorita. Entonces, solamente Rafael Molina Morillo escribió un artículo con su sabiduría reconocida, ponderando la importancia que tenía tomarle la palabra al gobierno dominicano, en nombre y representación de la que yo actuaba en ese momento, para que sacáramos eso de la agenda de los partidos en términos de las diatribas, acusaciones y contraacusaciones. Algunos pensaron en aquel momento que la propuesta que yo estaba haciendo era por la presión a que se sometió a la administración que encabecé con el tema de la cancelación de la directiva del sindicato de la corporación, Citracode. Algunos que no me conocían suficientemente bien pensaban que yo estaba buscando remediar eso. No sabían que yo dije en aquella ocasión que prefería, que estaba dispuesto a que me cortaran las manos, pero que no iba a firmar la reposición de esos señores. En realidad, para ser honesto, yo estaba dispuesto a que me cortaran el cuello. No iba a aceptar eso. Eso no era un concepto antiobrero, antilaboral. Bueno, es un tema. Yo pienso que no, pero si lo era, el PRD ha sido gobierno y el PLD lo ha sido 3 veces, y ellos eran directivos en su mayoría del PRD y del PLD y de su grupo aliado, y no han repuesto uno solo. ¿Han repuesto alguno? No, que yo sepa. Ah, bueno, entonces, pues mire, entonces, es otra cosa, ¿verdad? Lo que quiero decir, y tal vez hubo excesos de mi parte, no estoy diciendo que no. Uno no llega a peinar canas sin pensar muchas veces que quizás otras cosas que pudo haberse hecho las cosas mejor que las que uno lo hizo. Yo no soy de los que se cree que todo lo que las decisiones que he tomado en la vida son correctas. Yo sé que muchísimas la mayoría pudieron haberse hecho mejor, eso es cierto. Pero mirando retrospectivamente el tema, yo pienso que el país sigue necesitando un gran acuerdo para enfrentar lo que es el principal constreñimiento, el principal impedimento que tiene el desarrollo nacional, es el sistema eléctrico. Y esa no es una crítica a la administración actual, que me merece respeto y consideración, quiero decirlo,
No, no es eso. Yo pienso que es un problema de mayor dimensión. Ni tampoco estoy diciendo que el tema está, que no se han hecho esfuerzos, porque sería dejar de reconocer que los demás han hecho grandes aportes, tanto la administración del ingeniero César Sánchez, como otras administraciones, específicamente la del actual administrador César Marrancini, y por qué no decir de los esfuerzos del propio gobierno, que ha tenido que cargar con un peso muy grande para financiar la ineficiencia del sector eléctrico. Y en esta misma semana, ¿verdad?, porque no puedo dejar de mencionarlo, el presidente estuvo haciendo inauguraciones importantes en ese sector, y entonces la autopista eléctrica. Ajá. Sería mezquino no reconocer todo ello, pero es evidente que este sistema, además de caro, es uno de los más caros de América. Usted habla de contrato oneroso cuando hizo su introducción a este problema energético. Los generadores, que se dice son un barril sin fondo, porque prácticamente se están llevando gran parte del presupuesto nacional, claro, y los préstamos internacionales, cuando son desembolsados, pues van directamente a esos sectores. Eso es terrible. ¿Tienen que ver algo esos generadores con esos contratos leoninos que usted acaba de denunciar? Sí. Estos contratos, en su totalidad, fueron suscritos en condiciones de mucha debilidad del Estado dominicano frente a la crisis permanente del sector. Y en una economía de mercados, ustedes frente a demandas fuertes, demandas que constriñen, que acogotan a una nación, a su sistema productivo, tienen que contratar cosas que no siempre son las mejores. Yo pienso que el país ha tenido mucho mejores opciones que la que tenemos actualmente. Ajá, pero en su momento los diferentes gobiernos han hecho esfuerzos por resolver el problema y han actuado en función de lo que tienen a mano. Además, este es un problema complejo. No es un problema tan sencillo como para que se resuelva con el simple deseo de alguien. Y hasta hace poco tiempo los dominicanos eran extraños, o éramos extraños, a discutir estos temas a fondo. Aquí, durante la gestión que yo encabecé en la CDE, al igual que con los problemas municipales, yo puedo decir que la mayoría de los contradictores de estos esfuerzos no quisieron sentarse a discutir seriamente los problemas. Y estoy citando aquel programa en el que comparecimos públicamente Ramón, Temístocles y yo. O sea, que éramos los que, repito, los tres que encabezábamos esos sectores en nuestras respectivas organizaciones. Nosotros produjimos en la ocasión por lo menos 25 documentos desde la administración de CDE, buscando un debate. Pero aquí había gente que lo único que quería es que su problema lo reducían. Aquí había gente con tan poca capacidad y sentido de las cosas, quiero hablar del tema eléctrico, que lo único que les importaba era lo que había dicho el profesor Juan Bosch. El profesor Juan Bosch, que le entregaran aquello a CDE, que en 90 días lo resolvían. O sea, mire, en realidad era la expresión de una expresión si se quiere, muy trivial. Sí, yo no puedo ser irrespetuoso contra un hombre que ya murió, que no puede defenderse, ¿verdad? Y que además de eso no hay por qué recordarlo. Pero lo dijo. Sí. Pero lo dijo. No, y lo malo fue que los de su tiempo y espacio, en ese momento, no entendieran que eso había sido un exceso politiquero en medio de una crisis. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Eso fue después de la crisis de 1990. O un oportunismo electoral. Ya había pasado las elecciones. Fue un acto de, yo creo que un descuido.
No quiero plantearlo. Pero lo que quiero decir, sin calificarlo, que lo juzgue la historia. Sin embargo, ingeniero, hace apenas 3 años, el presidente Fernández dijo en un discurso que pronunció en Santiago, y lo va a decir textualmente: yo le prometo a ustedes que en el 2012 los apagones quedarán definitivamente resueltos. Sí. Y parece que no será así. Naturalmente que no habrá de ser así. Porque también, bueno, yo con eso no soy tan crítico. Le voy a decir por qué. Porque un jefe de Estado tiene que vender optimismo. El presidente fue ahí excesivamente optimista. Yo lo tengo eso en carpeta también. O sea, yo tengo esa afirmación del presidente. Pero una cosa es generar optimismo y otra cosa es generar realidades. Sí, yo pienso que fue un exceso de optimismo. Y muchas veces los jefes de Estado actúan y los líderes políticos actúan en función de lo que les secretean sus asesores. Ingeniero, yo quiero que sigamos con el tema para que hablemos por qué el Estado entonces no asume el control total del sistema energético nacional. Pero después de esta nuestra segunda pausa. Y ahora, como siempre, estoy conversando con el ingeniero Ramón Pérez Martínez, un connotado dirigente del Partido Reformista, un hombre que pasó por la Corporación Dominicana de Electricidad y tiene su experiencia con la cual vamos a compartirla hoy. Gracias a Policía de Seguridad Privada en Arroyo Hondo, calle Central número 1, y ARS Salud Segura. Ingeniero, frente a ese panorama que usted acaba de describir con mucha exactitud, nosotros entonces le preguntamos a usted, ¿por qué el gobierno dominicano no asume el control total del problema energético nacional? Sería peor. Está más que demostrado que el Estado no es un administrador eficiente de servicios en ningún lugar del mundo. Quizás en una dictadura donde usted pueda agarrar a la gente presa, pero el Estado es víctima primero muy ordinariamente de presiones politiqueras. Lo sabemos. ¿Usted fue sometido a esas presiones politiqueras? Oh, claro, de cualquier cantidad. Yo fui sacado de CDE por Hidroquebec. ¿Dice de cualquier cantidad? De cualquier cantidad de presiones. ¿Se refiere a dinero? No, porque no es solamente el dinero. En el caso mío, ¿verdad? No había lugar a dinero. Por la razón de que en ese momento yo era muchas otras cosas. Y yo fui allí a rendir un servicio, si se quiere, en desmedro de mi carrera profesional, en desmedro de mis intereses. Pues yo era jefe del proyecto de remodelación de la ciudad aquí en el centro. Yo tuve que dejar eso. Y yo tuve que renunciar. O sea, yo era diputado. Y tuve que alejarme, ¿verdad? No pude participar. Pero además de eso, yo era de la Frederick Harris, y no voy a seguir con lo de yo era. Pero lo que quiero decir, presiones de cualquier... O sea, muchos dominicanos saben que la causa real por la que yo fui separado de CDE fue por el problema que originó la contratación de compra de energía. Ha habido y hay mucho dolo. Mucho dolo. Sí. Pero eso le corresponde a las autoridades y a los que están involucrados. Yo tengo la plena convicción. ¿Tiene el actual administrador de la CDE conocimiento de lo que usted está diciendo? ¿Usted se lo ha dicho a él? No, yo no. A Celso Marrancini le conozco. Siento por él mucho respeto. Es una persona muy correcta. ¿Pero quiénes podrían estar involucrados en esos dolos? No, yo no puedo especular en eso, no. No, yo no debo. Pero usted hacer. dice que hay dolo. Bueno, siento. Si hay dolo porque alguien está No, yo he dicho que tengo la sensación.
Oiga, la sensación, porque usted ve contratos tan grandes, cosas que no funcionan, pesos tan grandes en la economía nacional, y lee y escucha los informes de diferentes entidades y llega a unas conclusiones, pero de ahí a formalizar una acusación o hacer una insinuación hay una distancia enorme. ¿Tiene usted yo no puedo algún hacer estimado de cuánto estamos hablando? No. Que haya envuelto en estos dolos. No. Mire, yo recuerdo muy bien cuando el presidente Leonel Fernández habló del estimado de la corrupción, siendo él un joven político en carrera ascendente. Y eso se lo han dicho a él durante 15 o 20 años. Imagínese usted, con esa experiencia, bueno, habló de 30.000 millones en esa época. Y entonces se lo han dicho muchísimas veces. Mire, hay algo de lo que yo estoy convencido, Hernández, y se lo digo a los jóvenes que me están mirando. No hay que escupir para arriba. Eso de que nosotros somos los más corruptos, los más honestos, y que los demás son corruptos, yo creo que le ha salido muy caro al país. Yo creo que esos 30.000 millones, la gente lo ha calcado mucho y lo ha visto mucho. ¿Usted se refiere a esa frase famosa? Sí. Que el país se divide entre corruptos y PLDistas. Sí. Y esos 30.000 millones de corrupción, y que luego yo pienso que no hay que escupir para arriba. Yo no me atrevo a eso. Y mucho menos jugando con la honra de personas que yo personalmente reputo honradas. Pues yo creo que yo no tengo ninguna razón para considerar que Celso Marrancini y el equipo que trabaja con él, pero específicamente él, no es una persona. Pero usted no quiere decir quién está involucrado. No, ahora, usted sí reconoce que hay dolo. Yo estoy seguro, en mi íntima convicción, pero recuerde que el sistema jurídico cambió, ya no es la íntima convicción, hay que presentar la prueba documental. Las evidencias tienen que ser tangibles. Si yo fuera juez, que no podría hacerlo, ¿verdad? Por íntima convicción diría, sí, hay dolo. Yo creo que es evidente. Creo que es evidente. Pero eso no la administración de don Celso, en términos prácticos, ¿cómo usted la califica? Yo considero que él ha hecho esfuerzos eficientes dentro del marco de lo que de las reglas de juego. No tengo ninguna. Yo he escuchado críticas que han hecho a él en los últimos tiempos, muy severas, pero no creo que hayan aportado pruebas de consideración para cuestionar la honradez, la limpidez con que él se ha manejado tradicionalmente. Pero no es una contradicción que Celso vende energía y también administre. Bueno, le voy a contar una historia. Cuando yo llegué a la CDE, el licenciado Joaquín Ricardo me recomendó. ¿Se refiere al presidente de funciones del Partido Reformista Social Cristiano? Él era canciller de la República y yo le pedí a las personas que integraban el gobierno, a los que me merecían más confianza, que si tenían algunas personas que querían que pudieran trabajar en el servicio eléctrico, que tuvieran experiencia, que me lo dejaran saber. Y el licenciado Joaquín Ricardo, que era canciller de la República, me hizo que me pusiera en contacto con una persona que yo no conocía, el ingeniero Raúl Cabrera. El ingeniero Raúl Cabrera, uno de los grandes profesionales del área eléctrica del país, tenía el contrato de la línea de transmisión, cuando yo llegué a la CDE, el contrato de la línea de transmisión entre San Pedro de Macorís y Sabana de la Mar. Y él me dijo, con mucha honestidad, mucha honradez, me dijo, yo no puedo aceptar una función porque yo tengo este contrato. Entonces yo le dije, no, dame la oportunidad de comunicar al Consejo de Directores, y transparente y públicamente yo le comuniqué al Consejo de Directores que mirando el currículum, una persona que yo no conocía, de Raúl Cabrera, yo no lo conocía, nunca lo había visto, de hecho, pero mirando el currículum de él, me parecía que era una persona que el servicio eléctrico necesitaba,
Radamés Segura, que era cuando eso director de planificación. ¿Aceptó el cargo, Raúl? Sí, lo aceptó. Pero luego yo le comuniqué al Consejo de Directores. Entonces lo que hicimos fue la administración le dio una mirada especial. Lo que usted quiere justificar entonces es el cargo del señor Celso Marancini. Claro, porque el presidente escogió una persona del sector privado, vinculada políticamente, en algún nivel, ¿verdad?, con el presidente y con el sector privado. En cierta medida, él asumió un riesgo calculado, ¿no es cierto? Pero el país lo sabía. Y déjeme decirle que sucedió con el ingeniero Mayovanés Méndez, sucedió lo contrario. Mayovanés Méndez fue designado por la administración que yo encabecé el director de asuntos administrativos, algo así creo que era. Y al cabo de 10 o 15 días, él llegó donde mí y me dijo: Ramón, yo tengo que renunciar porque no puedo vender a la CD y yo vivo de vender a la CD. ¿Ese es un metamensaje a don Celso? No. Ingeniero, con su permiso, volvemos en un momento. Señores, estamos conversando con el ingeniero Ramón Pérez Martínez, un destacado dirigente reformista y un líder nacional. Como siempre, gracias a Policía Privada, en la calle central número 1, en Arroyo Hondo. Ahí está el señor López, Capitán López, para facilitarle al policía miembros muy calificados en la seguridad de sus negocios y de sus familias. Policía de seguridad privada. Ingeniero, entonces eso no fue un mensaje a Celso Marancini. No. En modo alguno. No, para nada. No, porque es su circunstancia. Mira, yo renuncié a la Secretaría General del Partido Reformista cuando fui a la CDE, pero eso son cuestiones muy personales, de convicciones personales. Yo renuncié, yo dije, no, el secretario general de un partido no puede ser jefe de un servicio eléctrico tan conflictivo en medio de una crisis. Ingeniero Pérez Martínez, usted trajo a colación aquellos números del entonces candidato presidencial, el doctor Leonel Fernández Reina, en el año de 1996, cuando dijo que la corrupción se llevaba 30.000 millones de pesos en los bolsillos. Obviamente se dirigía a ustedes, los reformistas que estaban en el gobierno. Hace unos días, era un joven, hace unos 2 meses, el fiscal anticorrupción, mi distinguido amigo y colega Otoniel Bonilla, dijo que la corrupción se lleva en estos momentos 104.000 millones en los bolsillos. Esa es la diferencia de... Bueno, ¿cómo usted la califica? Números, el papel lo aguanta todo, yo no sé. Lo del presidente en aquella época, yo pienso que eran expresiones de un joven político que no tenía la experiencia de Estado. Él ahora tendrá una versión de esas cosas, yo no lo sé. Pero este es su funcionario, el encargado de perseguir la corrupción, que habla de 104.000 millones. Bueno, son números también. Mire, meterse uno con el encargado de jugar la corrupción es una cuestión peligrosa y administrar muchísimos fondos públicos. ¿Usted cree que yo le voy a hacer una crítica a Otoniel Bonilla? Pero mentira mía. ¿Usted tiene alguna cola? Es una broma. ¿Tiene alguna cola que lo pueden jalar? No, hombre, es una broma. Eso se usa mucho ahora. No, hombre, yo soy un viejo que lo que van a jalar nada. No, eso es una broma. Se dice que aquí hay muchos políticos que tienen una soga, sí, un nudo ancho. Eso sin duda, pero no, esto es una broma. A mí me cae muy bien Otoniel Bonilla. Eso es una broma. Bueno, porque yo lo felicito a él por ser tan valiente. Sí, yo creo que es un jovencito. Ahora, de las palabras a los hechos, hay un trecho demasiado grande.
Lo que pasa es que son funcionarios muy jóvenes. Y la juventud es maravillosa, pero para esos cargos se necesitan hombres duros. Y de otras cosas. Se necesitan a gente así como Rosado Mateo, que hablamos ahorita fuera de cámara. Nuestro saludo al general Rosado Mateo, que ha hecho un trabajo formidable, que próximamente lo tendremos aquí. Dios delante, hablaremos con Roberto Lebrun para eso. Así es, más que eso. Pero lo que quiero decir, es muy difícil un jovencito sin poder político meterse con un miembro del comité político de su partido. ¿Y por qué esa comparación? Bueno, porque esos son los jefes del país en este caso. Pero yo estamos hablando de corruptos. No, pero yo no estoy diciendo, lo que estoy diciendo, ¿quiénes son los secretarios de Estado? Los que manejan el Estado. Los miembros del comité político. Exactamente. Entonces, imagínense lo difícil que es para fíjese que un hombre como don Vidó Medina, uno de los íconos del saber que la corrupción es una aberración de la conducta humana, que las naciones la padecen principalmente o llegan pero eso es como una actitud para justificar la corrupción. No. Que es una condición sine qua non del ser humano. No, lo que pasa es que yo recuerdo, por ejemplo, la propuesta de los marxistas fue hacer una sociedad. ¿Usted fue marxista? Sí, claro, por eso lo sé también. Dijeron que era una sociedad donde el hombre habría la propuesta fue crear un tipo de hombre diferente, inmune a este tipo de vicios. Bueno, que se dice entonces que fue como una especie de híbrido entre el utopismo y el materialismo. Sí, pero la realidad es que los niveles de corrupción que se dio en los países de Europa del Este fueron tan alarmantes como los que más. Y usted llega a la sociedad, a las naciones europeas y se encuentra niveles de corrupción a todos los niveles. Mire, yo estoy convencido, mi reflexión, ya que estoy en el otoño de la vida, puedo comunicar eso a los demás. Para mí, en tanto y en cuanto los proyectos nacionales se vienen a menos, los hombres buscan otras expectativas. La corrupción está muy asociada a las crisis de credibilidad de las naciones, está muy asociada a la caída de la autoestima cuando los proyectos nacionales se resquebrajan. Y eso es lo que está pasando en la República Dominicana ahora. Por eso se siente con tanta fuerza. Eso es lo que yo creo. Sin embargo, ingeniero, nosotros somos muy dados a querer imitar a los países en vía de desarrollo. Y últimamente el país que hemos tomado como referencia es Brasil. Y queremos hablar de Brasil, que Brasil. Sin embargo, hace unos 2 o 3 días, la presidenta de Brasil acaba de sustituir 7 funcionarios por sospecha de corrupción. Sí. No hay acusaciones. No, porque Brasil tiene un proyecto nacional. Aquí no lo hay. Nosotros no tenemos un proyecto nacional con ribetes muy definidos. Nosotros, un país que tiene 2 millones de haitianos, 600,000 niños y adolescentes ilegales, un país que tiene que su producción de alimentos ha alcanzado niveles tan ridículos que a veces tenemos que importar plátano, yuca, azúcar. Este país suyo y mío, que alguna vez tuvo la Grenada en esas tierras subérrimas, en Mao, ¿verdad? La Trade Company. Ajá. Este país nuestro a veces tiene que importar plátanos y yuca, y tenemos que importar carnes. O sea, el proyecto nacional se nos ha ido escapando. La presencia masiva de haitianos ilegales y la proliferación de muestras dolorosas de inconducta en todos los niveles de la sociedad son indicadores inequívocos de que el proyecto nacional se desdibuja. Nadie sabe para dónde nosotros vamos como nación en este momento. Ingeniero, salieron a relucir los cables de Wikileaks. Sin embargo, hay voces que ya están hablando de que serían peligrosos que se publicaran, pues le harían daño a la nación. Desde su óptica, ¿estos cables deben publicarse íntegramente? Sí. ¿Le harían daño o bien? Bueno, mire, el primer round
para utilizar un anglicismo. Este de la Suprema Corte de Justicia para mí ha sido sumamente vergonzoso, doloroso y ofensivo a la nación. Yo creo que los Estados Unidos no resisten que nosotros hagamos un pequeño Wikileaks de sus embajadores aquí y que se saque a relucir lo que han hecho algunos de sus embajadores aquí. No yo quisiera que alguien explicara, que alguien nos convenciera a nosotros si es verdad que la casa que le construyó el Estado a Robert Yost en un parque nacional en Cabrera está en esos Wikileaks. Yo quisiera saber los negocios de la administración del embajador Harwich. Quisiera saber los negocios del embajador Hans Hertel. Yo quisiera saber lo del Rock Ash. Yo quisiera saber lo del contrato de esta compañía que está operando la mina de oro. La Barrick. Y, oiga, y muchas otras cosas. Yo quisiera saber los Wikileaks de la Guerra Fría. A ver si fue el Frente Anticomunista, un grupo de loquitos, quienes determinaron la eliminación de los que secuestraron al coronel Crowley. O si fue gente en esa embajada la que hizo eso. Entonces a mí me pareció muy vergonzoso. No obstante, yo pienso que sí, que deben transparentarse todas estas cosas. Y conoceréis la verdad os hará libres. Transparentemos todas las verdades, las de ella, las de nosotros, para que todo el mundo sepa que cualquier acción que afecte a la vida de los demás va a ser conocida por las nuevas generaciones. Y si acaso no hay castigo en el tiempo y espacio en el que se vive, hay la sentencia histórica derivada de las cosas que se hacen o se dejen hacer. Entonces, a mí personalmente, me parece que es una buena experiencia, transparentar todo esto, también para que aprendamos qué hacen los Estados Unidos cuando cualquier político dominicano cruza el pórtico de su embajada, porque aquí hay muchos políticos irreflexivos, irresponsables, de baja calidad, que han ido a chivatear a los otros dominicanos, a caerle encima, a chismearlos, a difamarlos, a crearle expedientes. Usted sabe los expedientes que han habido aquí. Todo el mundo sabe cómo se le han cruzado patanas en la ruta, para decirlo en el lenguaje del pueblo, a algunas personas que lo han hecho malos dominicanos. Entonces, es importante que se transparente lo que mucha gente ha ido a hacer ahí en contra del país por razones de malquerencias locales. Pero también es muy importante que se sepa cómo se han retorcido acontecimientos para presionar carreras, para obligar a la gente a hacer cosas que no quiere, de las que no está convencida. Entonces, tomando estas cosas muy en serio, yo pienso que se deben abrir todas las compuertas. No importa que caiga quien caiga, no, y toda persona pública debe estar obligada, debe sentirse obligado a responder cualquier cuestionamiento. Y debe ser transparente. Cuando usted y yo hablábamos fuera de cámara, y escúcheme que le diga, que lo traiga a colación, yo le decía a usted, me siento bien con cualquier pregunta. Sí, así es. Entonces, con cualquier flores y cantos y poemas, y claro está, de esa documentación que se transmite en las embajadas y en los servicios de inteligencia, un porcentaje altísimo son retorcimientos y son interpretaciones y son zancadillas. Con fines de extorsionar después. Y de hacer muchos daños. O sea, fulano de tal, este sindicalista está fuñendo mucho, sáquenla a relucir que tiene una querida. A lo mejor no es una querida, a lo mejor es una compañera de estudio que él quiere mucho. O este político acaba de comprar un apartamento que proviene del narco. Exactamente. Entonces, bueno,
Pero para eso está la réplica. Porque no hay ningún ciudadano que tenga que pretender que nadie le cuestione. Yo pienso que los cuestionamientos son maravillosos. Tengo 63 años de edad.